sobre toma de muestras en casos de presunta violencia sexual. Hoy nos va a acompañar la doctora Elia Beanu Lazo Cerón, médica especialista de la firma. Nos va a comentar esos detalles y cómo es el paso a paso de la toma de cada una de las muestras a nivel oral, a nivel anal, a nivel genital. Ya nos va a compartir también unos videos que ella ha realizado para el abordaje y pequeños detalles que hay que tenerlos en cuenta, que los puede tener en cuenta bien sea si trabaja desde el ente acusador o desde la defensa. Recordemos, la promesa siempre es, debemos de hacer bien las cosas claras, ¿ya? Y el objetivo finalmente de ustedes y como sociedad es buscar la verdad con los elementos adecuados, ¿listo? Entonces aquí siempre hemos procurado y procuraremos presentarle lo que esté descrito en la literatura, presentarle a ustedes esas ventajas, esas desventajas para que puedan hacer uso en sus procesos judiciales. Nuevamente, bienvenidos. La doctora Elia nos acompaña. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor Aníbal, ¿cómo está? Buenos días, querido público. Esta ya es la última charla. El tema es súper extenso y súper interesante. Mil gracias al doctor Aníbal por la invitación y la confianza y espero que esta información les sea de utilidad a todos, pues a todos los que están al auditorio. Bueno, les voy a presentar la pantalla. Listo. Qué pena. Listo, entonces, hoy es toma de muestras específicamente en presunta violencia sexual. Entonces, los objetivos a los que me gustaría llegar con todos ustedes es que diferenciemos entre las buenas y malas prácticas en el proceso de cadena de custodia, específicamente en delitos sexuales. Y el segundo, si lo logramos, tener algunos tips o consejos para demostrar en juicio las fallas procedimentales en la toma de muestras. Toda la charla de hoy tiene que ver con procedimiento de la toma de muestras, como ese detrás de cámaras de lo que aparece pues detrás de ese informe pericial de ese laboratorio o de esa muestra que es tan importante. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, lo más importante, lo que nos rige, lo que nos regula, el manual de sistema de cadena de custodia. Luego vamos a hablar del consentimiento informado, víctima e imputado. Básicamente el manual de sistema de cadena de custodia no habla del consentimiento informado. Ese tema lo trata bastante bien en lo que es medicina legal, en su guía para el abordaje de violencia sexual. Y seguimos con lo que es qué es hallar, qué es recolectar y qué es embalar a nivel de profesionales de la salud que tenemos que ver con todo esto de la violencia sexual. Entonces aquí está, pues les muestro el manual del sistema de cadena de custodia. Esta ya es la última versión, desde el 2018 y trae, o sea, hace una recopilación muy hermosa porque el primer manual de cadena de custodia salió pues para la época de, igual que el sistema oral acusatorio, 2005-2006, y esto es como una maduración de toda esa experiencia que tuvieron todos los investigadores y todo lo que es medicina legal con todos sus laboratorios y profesionales médicos está muy, muy retroalimentado. Entonces es muy interesante y les voy a mostrar pues como lo nuevo y lo que tiene que ver con el sistema de salud y medicina legal. Esta es la tabla de contenido, pues yo les pido disculpas pues por la foto, pero pues quería que ustedes observen pues qué es la tabla de contenido y las páginas. Entonces, miren esta parte tan interesante. Yo creo que todos en la vida, cada vez que nos tocaba ver el tema de cadena de custodia, nos hablaron de autenticidad, identidad, integridad, preservación, seguridad, almacenamiento. Pero
nunca no les habían colocado, miren el capítulo 5.3, requisitos de validez del sistema de cadena de custodia. ¿Qué quiere decir? Es ahí donde usted tiene que preguntar. Son estas definiciones las que usted debe tener muy, muy claras para poder interrogar o determinar pues qué tan bien o qué tan mal se tomó la muestra o cómo se manejó la muestra antes de llegar al análisis por parte del químico, biólogo, etcétera. Entonces, estos requisitos de validez acá los tenemos de cadena de custodia. Entonces, está la autenticidad. Tiene que ver con el principio de mismidad, mismo elemento que se recolecta, mismo elemento en que se analiza y se fundamenta las decisiones judiciales. Básicamente, cada uno de los pasos de cadena de custodia tiene que ver con la autenticidad. En el juicio, rigor, sistematización y estandarización que tengan todos los profesionales de salud que tengan contacto con la muestra, va a generar una alta autenticidad. Miren este nuevo término que es capacidad demostrativa. Pues yo digo un nuevo término en este sistema cadena de custodia, porque pues pueda que lo hayan manejado los abogados en otros, pues en otras situaciones. Capacidad demostrativa, entonces, es aquella situación que aporta información con vocación probatoria. Cada muestra puede aportar información con vocación probatoria. Ahora lo vamos a ampliar un poquito más. La identidad, ¿sí? Que tiene que ver con todos esos rótulos y nombres que le ponemos a las muestras. Ahora lo vamos a ver si es posible en un video. Descripción completa, detallada y objetiva de las características y condiciones específicas de los elementos materiales probatorios. Lo que son los formatos de cadena de custodia y el formato de rótulo cumplen esa función de identidad, pero hay otros momentos en que hay que tener en cuenta la identidad. La integridad hace básicamente referencia o lo vamos a ver reflejado en el sello de seguridad. Dice, garantizar que no se presentan alteraciones en las partes que la componían al momento del hallazgo, recolección y embalaje. O sea, la integridad, ¿cómo yo hago para que se mantenga íntegra? Entonces, también está la preservación, ¿cómo hago yo para garantizar el menor impacto por la contaminación? ¿Qué lo puede contaminar? Pues otras células de otros seres humanos, otros fluidos de otros seres humanos o los hongos mismos. Entonces, para eso hay que refrigerar y secar básicamente pues como cosas grandes dentro de las muestras de delito sexual. La seguridad minimiza el margen de riesgo por pérdida, daño o deterioro exógeno. Yo creería que esta parte de seguridad es bueno cuestionarla y preguntarla en los hospitales o clínicas, cómo hacen para que las muestras que recoge el médico en urgencias se mantengan seguras, o sea, con quién tiene contacto, con menos cantidad de personas, o sea, si tiene candado o no, quién tiene acceso, esa parte de seguridad, porque pues esto es nuevo, ¿sí? O sea, ya este manual de cadena de custodia ya le asignó, le dijo, ustedes, señores hospitales, deben de asignar un lugar, una nevera para que sea destinada para las muestras biológicas de las personas a las que les tomen muestras, que no solamente son las violencias sexuales, sino la gente, pues, en accidente de tránsito. Almacenamiento, también pues resguardar los elementos materiales probatorios. Entonces, en el manual habla sobre las centrales de evidencias de los hospitales, clínicas públicas o privadas. Y el registro, que son los formatos. Entonces, todos nos quedamos contentos con los formatos y se nos olvida, mire, toda esta cantidad de pasos, toda esta cantidad de información. Entonces, la capacidad demostrativa es la cualidad. Esto es sacado del manual de cadena de custodia, del sistema de cadena de custodia. Cualidad o aptitud de un MP, elemento material probatorio y evidencia física, que al ser desarrollado mediante el análisis técnico, observen, mediante el análisis técnico, o sea, si yo tomo un frotis vaginal y nadie me lo analiza, pues no va a tener información que le sirva al juez. Aporta información con vocación probatoria. Algunos elementos materiales probatorios de examen llevan evidencia física, pierden su capacidad demostrativa por dos circunstancias. Observen que
se introdujo este concepto de capacidad demostrativa en cadena de custodia por la pérdida de su capacidad. Y es porque los laboratorios, tanto del CTI como de medicina legal, tenían mucha cantidad de muestras, mucha, y eran muestras que no se analizaban y se dieron cuenta que pasados los años perdía la sustancia que uno estaba buscando. Ejemplo, una sangre para alcoholemia. Entonces, esa sangre muy bien colocada pues en un tubo adecuado, etcétera, lo colocaban refrigerado, o sea, todo estaba muy bien hecho, pero a pesar del tiempo, o sea, se iba perdiendo el alcohol y ya no era procedente analizar. Entonces, Medicina Legal se tomó la tarea de determinar todos esos tiempos, pero no es que, o sea, más bien de validar, porque esos tiempos ya estaban expresados pues a nivel internacional, pero pues lo validó para las condiciones colombianas y pues se determinó que, por ejemplo, la sangre eh, dura 3 años en custodia y después se bota, ¿sí? Entonces miren que acá dice, entonces, pierde su capacidad demostrativa por dos circunstancias. Por análisis técnicos o científicos cuando sobre el mismo elemento no procede un mismo reanálisis. Por ejemplo, prendas sobre las que se realizó análisis de residuos de disparo para rango de distancia de disparo u objetos sobre los cuales se realizó extracción de estupefacientes ocultos. Entonces, digamos que a una muestra hay que hacer un reanálisis, entonces hay veces que la capacidad demostrativa se agota, ¿sí? O sea, se agota el material y se analizó y no hay manera de reanalizar. Y acá, por su naturaleza, con el paso del tiempo, por ejemplo, las muestras biológicas para análisis toxicológico. Entonces, el ejemplo que yo les di inicialmente, pues tiene que ver con este ítem. Entonces, ahí tiene que ver con la capacidad demostrativa. O sea, que el elemento material probatorio contiene esa información, pero hay que sacarla por medio de un análisis técnico científico. Y finalmente, pues recordar acá este pedacito, pues todos lo sabemos, pero para unificar criterios para las personas que de pronto sean nuevas en este tema. Entonces, el elemento material probatorio y evidencia física. De manera general se entiende por EMP y EF cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento conducente al descubrimiento de la verdad. En este medio de conocimiento, eso ya lo venía diciendo pues desde el código, pero acá ya lo desarrolla mucho mejor. Entonces, que conduce el descubrimiento de la verdad, como son huellas, marcas o rastros de origen físico, químico, biológico. Entonces, todo lo que tiene que ver con delitos sexuales tiene que ver con biológico. Nosotros tenemos, pues, también tomamos prendas, pero es básicamente para buscar restos biológicos. O electrónico, que también esto es nuevo, lo electrónico por los delitos y pues por toda esa información, pues también que las redes sociales están arrojando en estos delitos sexuales. Perceptible a través de los sentidos o mediante la utilización de tecnología forense, cuyo análisis proporciona las bases científicas o técnicas para encaminar la investigación penal, lograr la identificación del autor o autores y así confirmar o descartar la comisión de una conducta punible y la reconstrucción de los hechos. Entonces, eso es lo que es elemento material probatorio y evidencia física. Bien. Entonces, continuamos con el consentimiento informado. O sea, ya recordamos esa parte del manual de sistema de cadena de custodia, entonces ya nos vamos a pasar a la toma de muestras a nivel, pues, hospitalario, clínico o de medicina legal. Entonces, acá esta es la última resolución. O sea, en Colombia, quien vaya a tomar muestras biológicas en seres humanos, tiene que aplicar la resolución 242 del 2018. Es el último formato de consentimiento informado generado por medicina legal. Este formato tiene muchos más ítems, tiene un ítem en donde pues ya se maneja lo que es pues que el paciente acepte el manejo de los datos, ¿sí? También está lo que es la traducción en inglés y la traducción en idioma guayú, en dialecto guayú. Entonces, esta resolución, entonces, bueno, simplemente era para que se informaran, pues, cuál era la que estaba vigente y cuáles son mis sugerencias o simplemente les cuento, pues, que
¿cómo se hace? Lo que es medicina legal, siempre antes de la toma de las muestras ya hay un consentimiento informado, porque lo primero que se hace en medicina legal es diligenciar el consentimiento informado. Y dentro del consentimiento está si permite toma de muestras. Como ni el paciente ni el médico sabemos qué muestras vamos a tomar, se le pregunta ítem por ítem. En el caso de que se requiera tomar sangre, ¿usted dejaría? Sí, no, sí, no, sí, no. Y esa es la manera como se diligencia. En menores de 18 años, la autorización, miren, la da el menor y su representante legal. Que el representante legal, o sea, su papá, dijo, sí, mi hijo, déjese examinar el ano y déjese tomar las muestras y todo. Y el niño dice que no, es no. Pues tampoco a la primera, o sea, se le explica muy bien al niño o adolescente que esas muestras son necesarias, se intenta máximo 3 veces sigue explicándole, y si finalmente el niño dice que no, no. Así sí haya autorización de sus papás o del ICBF o pues del juez de control de garantías, etcétera. Porque primero está la dignidad, pues por derecho constitucional, y no podemos ir en contra de eso. Mucho más en un caso de delito sexual. En el servicio de salud, antes de la consulta médica asistencial. Aquí miren, médica asistencial, estoy haciendo referencia a hospitales, clínicas, privadas o particulares, ¿sí? Entonces, en este servicio de salud, realmente antes, o sea, apenas llega la paciente o el paciente a urgencias, se le toma un consentimiento informado. Pues de pronto ojalá que sí hagan esa práctica, pero mucho tiempo atrás, antes de que existiera pues todo ese entrenamiento en el famoso código fucsia o atención integral para víctimas de delito sexual, pues no creo que sí se manejaba el consentimiento informado en caso de tener las muestras. O sea, el paciente entra a urgencias, debería hacerse un consentimiento informado, sin embargo, pues prima la atención de la vida, o sea, si la paciente está pues casi con sus signos vitales muy inestables, pues ese consentimiento informado se diferirá. Pero es bueno que lo pregunten, o sea, es bueno preguntar en los casos atendidos por delito sexual a nivel hospitalario, aparte de la historia clínica, preguntar por el consentimiento informado si lo tomaron o no lo tomaron. En caso de imputados, debe acudir su abogado. O sea, también, claro, en delitos sexuales también está el imputado o el sospechoso para hacer examen médico legal, ¿sí? Tanto en nivel asistencial como a nivel médico legal. Entonces, recordarles a todos que si necesitan una toma de muestras, en el caso del imputado, pues debe ir su abogado. ¿Para qué va el abogado a medicina legal o al hospital? Tiene que ir simplemente pues para escuchar y asesorar a su defendido sobre lo que le va a conllevar la toma de esa muestra. Ahora sí, pues esto es también sacado, miren, del manual de sistema de cadena de custodia. Son los objetivos del sistema de cadena de custodia. Pero más que entender pues este objetivo, me interesa es estas partes. Yo acá le coloqué etapas del sistema de cadena de custodia colombiano. Entonces, ¿cuántas etapas tiene el sistema de cadena de custodia colombiano? Antes se habían escrito 6, pero ahora ya hay 7. Entonces, observen que ya habla de la disposición final. La disposición final también era un tema que no se sabía. Por ejemplo, pues cuando ya pierden la capacidad demostrativa, entonces pues se tiene que desechar. ¿Y cómo es el protocolo para desechar esas muestras? Entonces, Medicina Legal tiene que mandarle un oficio a cada una de las fiscalías encargadas del caso y decirle, vamos a desechar tal muestra porque pues ya va a cumplir los 3 años. Se hace como 3 avisos por escrito y finalmente pues el fiscal ya ordena, y creo que si no se manifiesta pues se hace igual la eliminación de esas muestras, que si se tienen que ser quemadas, que dónde tienen que hacer, todo eso ya está contemplado dentro del manual de cadena de custodia, del sistema de cadena de custodia. Entonces vamos a leer el objetivo pues para contextualizar las otras etapas. Establecer las directrices del sistema de cadena de custodia colombiano.
ese es el objetivo, establecer las directrices. Durante las diferentes etapas asociadas al hallazgo, recolección, embalaje, transporte, análisis y almacenamiento de los elementos materiales probatorios. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Hallazgo, recolección, embalaje. Y estas tres la hemos visto mucho, o los que hemos diligenciado en la cadena de custodia y en el rótulo pues en el rótulo que marca pues la muestra ofrecido pues por el manual. Transporte, análisis, hay cosas nuevas del transporte. El análisis, ¿qué es el análisis? Pues allá en los laboratorios de medicina legal, de la policía, de la SIJIN o del CTI, es donde se hacen los análisis y almacenamiento de estas muestras. Entonces, lo anterior simplemente era para llamar su atención en tres etapas importantes que son las que ustedes ustedes deben manejar bastante bien a la hora de interrogar a un perito médico en cuanto a la toma de muestras, ¿sí? Entonces, estas tres etapas, halló, recolectó, embaló. Entonces, ¿cómo sucede a nivel de los profesionales de la salud, tanto médicos legistas, médicos forenses o médicos generales que trabajan en las clínicas? Entonces, él halló, pues, ¿quién tiene que hallar? Siempre en un examen sexológico, como quien la examina, el examen físico es el médico, entonces es el médico el que halla. ¿Qué es hallar? Pues es encontrar, o sea, digamos que hay un condón, pues en una habitación donde sucedieron los hechos, pues ese condón va a ser importante. Entonces, quien lo ve, eso quiere decir que lo halló. Vemos mucho en las películas que hay tres personas en investigadores, el que haya, que es el que más sabe, pues el que más experiencia tiene, el que recolecta, que es el que recoge el condón, y el que embala, que es el que va a ponerlo en un frasco, en tales condiciones, pues el que en últimas termina de preparar esa muestra. En cambio, acá en Colombia, pues y en medicina, halló el médico, y ¿quién puede ayudar al médico? Entonces, pueda que el médico, digamos, en el caso de la alcoholemia, digamos que la paciente pues estaba muy ebria y se necesita alcoholemia. Entonces el médico considera que hay que tomar una muestra de alcoholemia y ahí está el halló. El halló está en la mente del médico. No es un acto que todo el mundo ve, ¿sí? Finalmente el médico le dice a la enfermera: señora Magolita, haga el favor y me le toma la muestra a la paciente. Entonces, menos mal, ahora la enfermería ya tiene entrenamiento, un poquito más de entrenamiento en esto del sistema de cadena de custodia, porque también les toca tener certificado para la atención integral en salud de víctimas de violencia sexual. Pero, pues, o sea, cómo es el entrenamiento, realmente la mayoría de estos cursos son virtuales. Entonces, hay que preguntar por el entrenamiento que esta enfermera, cómo la enfermera tomó la muestra. Entonces, hay que tener en cuenta en la cadena de custodia quién recolectó, si es diferente al nombre y apellido del médico, o pueden ser los estudiantes también. Los estudiantes de medicina también tienen que ir ahí en la cadena de custodia si es que tomaron la muestra. Y embaló. Entonces, ¿quién embaló? Podría ser quien ayuda al médico a embalar, a empacar toda esa muestra. Entonces, puede ser el mismo médico. Normalmente todas estas fases las hace el mismo médico. En medicina legal, pues sí las hace el mismo. Halló, recolectó y embaló el mismo médico. Pero en el servicio de salud, como tiene un poquito más de ayudantes, entonces probablemente pues la enfermera ayuda a embalar si es que sabe, o los investigadores. Escuché por acá en Manizales que investigadores pues iban y les ayudaban a embalar a los médicos esas muestras como para que no vayan pues defectos en cuanto a la forma del embalaje. Y una sugerencia que humildemente les hago es que pregunten cuándo fue el embalaje, o sea, quién embaló y cuándo lo embaló. Porque si bien el médico, digamos, tomó la muestra de sangre, no le pidió favor ni a la enfermera ni a nadie, él fue el que halló, recolectó, cómo lo embaló.
Entonces, esa muestra de sangre, ¿dónde quedó apenas la tomó? O sea, ¿cuánto tiempo tardó para llevarla a la nevera? ¿Cuánto tiempo tardó en rotularla? O sea, colocarle el nombrecito al tubo y al empaque plástico y todas esas cosas. Entonces, estos espacios de tiempo son supremamente importantes. Esto a veces sucede de manera continua cuando se puede, pero en un hospital, si hay demasiadas urgencias y muy poquito personal, desde la recolección al embalaje puede pasar demasiado tiempo y eso puede estar registrado en el rótulo y o cadena de custodia. Sin embargo, es bueno preguntarle al profesional de la salud encargado de estas muestras cuánto tiempo tardó en embalar, o sea, desde que recogió hasta que embaló, cuánto tiempo tardó y cuántas personas tuvieron contacto con la muestra. Bien. Listo. Entonces, hallazgos, aquí ya es halló, ¿sí? Entonces, aquí en esta gráfica estoy intentando como ejemplarizar toda esa actividad cerebral que tiene que hacer el médico para que sea coherente y consecuente, ¿sí? Entonces, coherente con qué y consecuente con qué. Entonces, el relato, digamos, un paciente relata que que un señor lo obligó a hacerle sexo oral, el término técnico es felación. Entonces, ese relato de los hechos, y pues no sucedió nada más, ¿sí? Entonces, ese relato de los hechos, pues tiene que estar sustentado o hay que hacer examen físico, ¿sí? Entonces, si dijo que le obligaron a hacerle felación, entonces, pues, ¿qué tengo que examinar? Entonces, tendría que examinar la boca y ese examen físico, de acuerdo a ese examen físico, digamos, hay hallazgos o no hay hallazgos, yo decido en tomar las muestras. Pero también de qué depende mi decisión, de otras cosas. Entonces, si el muchacho dijo, le chupé el pipí a Sutanito porque me obligó, ¿sí? Hay que preguntarle a qué horas fue. Y digamos que fue anoche a las 8 de la noche. Y después, y de ahí hasta ahora, o sea, han pasado más de 12 horas. ¿Cuánto tiempo, o sea, qué ha hecho usted? ¿Se lavó la boca? ¿Comió? ¿Vomitó? Sí, hay que hacer muchas preguntas para poder determinar si se toman o no las muestras. Y finalmente, pues, ¿qué queda registrado en el informe pericial o historia clínica? Queda el relato de los hechos, queda el examen físico, pero no hay una descripción detallada del paso a paso de la toma de muestras. No hay una descripción, no es costumbre, ¿sí? Entonces, toda esa información, ustedes los abogados quedan, pues todos los abogados, fiscales, jueces, defensores, todos quedan sin esa información del paso a paso. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Pues preguntársela en juicio por medio de interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, acá en esta imagen, pues esto es la imagen de la felación, pues está demasiado descriptiva, pero me interesó porque observen acá, bueno, pues aquí está el cerebro, el ojo, la nariz, y aquí estaría la boca, los dientes. Y acá en el paladar, observen pues que hay una fricción y ahí es donde va a suceder las erosiones o laceraciones, pero son muy pequeñitas, o sea, son unas erosiones muy pequeñitas, pero pues a veces se ve, a veces hay equimosis a nivel de el paladar. ¿Y cuál sería la muestra a tomar en este caso de la felación? Observen acá, ¿sí? Que vemos un hilo dental y sería la limpieza poriodental de cada uno de los espacios interdentales. No es que yo voy a tomarle solo los de arriba y nada los de abajo, no, se tienen que tomar de todos los espacios interdentales y esa descripción de cómo hacer esta limpieza interdental está en la guía de medicina legal para víctimas de violencia sexual. Ahí no dice víctimas, dice para presuntas, para violencia sexual. Muy bien. Entonces acá yo quería presentarles un videíto, ¿sí? Espero que... tengo que quitar la presentación, entonces dejo de presentar acá y ya les presento el pequeño video. Es un video que lo hice yo, entonces es simplemente para que observen, esta cajita es el porta escobillones, entonces
Vamos a ver, me interesa eso. Entonces, en cada hospital van a encontrar esto que están observando, kit de cadena de custodia. Cada hospital, estos son los insumos, ¿ya? Del kit para evitar. En esta caja vamos a encontrar con el kit, con el portaescobillones. Este portaescobillones se lo pone en una superficie de tal manera que reciba los escobillones verticalmente. Entonces ahí hay que, o sea, si vieron, es un portaescobillones, el famoso es a cada rato en la guía de medicina legal para toma de muestras, pues no hay una guía para toma de muestras, sino en la guía de delitos sexuales hay una parte, un anexo de toma de muestras. Entonces ahí todo el tiempo están hablando pues de los famosos portaescobillones. Y es una pregunta frecuente de los estudiantes que qué es eso. Es una caja donde se paran los escobillones. Como vieron ahí, pues pueden improvisarse. Entonces, en una caja de esas desechables se puede parar los tubitos, los palitos. Entonces, ahora sí van a ver lo que es un escobillón. Los frotis, ¿sí? Son tomados por escobillones, a esto se les llama escobillones, que tienen madera, son de madera, son los ideales porque son largos. Estos frotis se utilizan tanto para los frotis de huella de mordedura, de chupones o de frotis vaginal, anal o de fondo de saco vaginal. En el caso de la técnica del doble escobillón, se necesita agua destilada. Con el agua destilada se extrae con la jeringa, se extrae directamente de ese tapón de acá, ¿sí? Y se emana unas gotas en uno de los escobillones. Ese escobillón humedecido se frota haciendo círculos y se deja para secar. Posteriormente se toma otro escobillón seco y se pasa por la zona afectada del chupón o huella de mordedura. Y también se deja secar. Recuerden. Observen pues que esos son los famosos escobillones con los que se hacen los frotis, son simplemente copitos con cabo de madera y nada más. Entonces, sigo con el otro video para que empatemos, para no estar tanto presentando. Entonces, ahí presentamos, o sea, ya hemos presentado lo que es la toma de limpiado de los dientes. Ahí escuchamos la técnica del doble escobillón que tiene que ser con agua destilada, ¿sí? Y ahora pues observemos acá que va a ser la toalla higiénica. Acá es el paso a paso pues de cada uno pues de cómo se toma esto. Entonces lo que vimos fue que se colocó dentro, o sea, se usa papel bond porque es como el más limpio que hay, el papel bond blanco, entonces sí, se embala, se empaca, se envuelve la toalla higiénica en eso para evitar que se pierdan las muestras y para que no se mueva, etcétera. Y hay una bolsita que es la del embalaje y ahí sería ya donde se hace una marca. Ahí se haría una primera marca de la bolsa. Doctora Elia, ¿el video Dígame. está congelado? Sí, sí, está congelado. Lo congelé. ¿Ahí yo le están viendo? Señora. Bueno, entonces, pues yo creo que se quedó con el pasado y no puse este. Entonces vuelvo a explicar este. Esos son todos los insumos que necesita un médico para poder embalar una toalla higiénica. Ese es el rótulo de la fiscalía. Tiene que pues, ser del tamaño, esa es la cadena de custodia. Así ya. Ahora se va a empacar la toalla higiénica. Y esa es la bolsa de embalaje, que hay que marcarla. Con todos los datos que exige la guía de medicina legal para
violencia sexual. Bien, entonces, listo. Entonces aquí ya estamos introduciendo la toalla higiénica previamente empacada. Ahí ya quedó eso. Y esto, aquí ya empieza el sellaje. El sello de este... Seguimos sellándolo. Y ya ahora viene la colocación de en la bolsa. También se sella la bolsa plástica. Y luego de sellarla, se diligencia el rótulo de la Fiscalía de Medicina Legal cuando uno trabaja en medicina legal, o de la Fiscalía para los clínicas, hospitales públicos o privados. Este rótulo tiene que ir por fuera de la bolsa plástica. Y vuelve y se coloca cinta. Observen qué tan sellado quedó. Y esta bolsa plástica no se puede, pues, no se puede dañar. Los de laboratorio no la pueden dañar. Tienen que abrir y hacer una ceñita donde abrieron y, o sea, ese sería como el sitio de apertura. Ahí es la cadena de custodia y se acabó todo este procedimiento en la toalla higiénica. Yo les traje estos videos simplemente para que ustedes tuvieran un contacto visual para que observemos la siguiente presentación donde hablo pues el paso a paso. Estábamos acá en lo que era el hallazgo, ¿sí? Estábamos en lo que era el hallazgo y ahora sí viene la recolección, el embalaje, ¿sí? Y el almacenamiento en el sistema de salud o de medicina legal. Entonces, para recolectar el médico que necesitó, observamos que necesitó insumos, pero esos insumos también se vencen. Entonces, hacer una pregunta si el tubo de ensayo estaba vencido, aunque eso alguna vez pasó y supuestamente eso no tiene mayor repercusión, pero pues es bueno preguntarlo. Ahora sí vienen asepsia y antisepsia. ¿Qué es eso? Es todo lo que los profesionales de la salud hacen, mejor dicho. Ahora en tiempo de COVID sí que hacemos asepsia y antisepsia. ¿Qué sería eso? Nos lavamos muy bien las manos y le echamos alcohol, hipoclorito, pues a todas las superficies. O sea, eso sería, o sea, procuramos mermar toda la cantidad microbiana. En este caso, pues del COVID serían los virus, pues para bajarlos por medio de lavado de manos y utilizando antisépticos para bajar toda esa carga viral. Pero resulta que, entonces, ¿cuál sería la asepsia y antisepsia? Miren, observen el video de la toalla higiénica. ¿A mí qué me faltó? Yo lo hice a mano limpia, bueno, pues era una simulación, ¿sí? Pero pues me faltaban guantes. Tenía que haber un tapabocas, ¿ya? Por lo menos guantes y tapabocas para evitar pues yo contaminar con mis células y mi saliva los elementos. También es necesario en asepsia antisepsia, todo depende de las muestras. Si yo voy a coger un pelo, digamos una niña de 5 años que no tiene por qué tener pelos a nivel de los labios mayores, le encuentro yo 2 o 3 pelitos ensortijados, pues que no son de cabello, sino parecen vello púbico. ¿Cómo los tengo que recoger? Con una pinza. Y esa pinza, o sea, medicina legal y los hospitales no viven comprando pinzas para recoger los pelos en los genitales, no. O sea, esa pinza se reutiliza, como es la asepsia y antisepsia de esos los elementos que utilizó para recoger dichos vellos o para cortar las uñas con el corta uñas, etc. Entonces esa sería la asepsia y antisepsia, que también la pueden preguntar. Entonces ya tenemos una pregunta, se vencieron los insumos, ¿sí? ¿Qué tan contaminados estaban pues los insumos que usted utilizó? La peineta era nueva con la que peinó el vello púbico.
los corta uñas, las pinzas, etcétera. Usó guantes, tapabocas, ¿cómo lo hizo? La marcación inicial, por ejemplo, si tenemos una paciente que le hicieron un chupón en el cuello, otro chupón en el seno y la penetraron vaginalmente, o sea, hay varias muestras, ¿sí? Cómo el médico hace para que esos palitos, o sea, con esos mismos palitos, o sea, cada vez saca nuevos, 2 palitos para el cuello, 2 palitos para el seno y 2 palitos para la vagina. Son 6 palitos y esos 6 palitos, ¿cómo hace para diferenciarlos entre sí? Entonces, ahí está la rotulación, o sea, un rotulito que es para el médico decir, bueno, ya le tomé la del cuello, le coloco una cinta enmascarar diciendo frotis de cuello de Magolita Pérez, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que colocar el nombre del paciente, porque resulta que hay veces que así es la situación, pues son 3 exámenes sexológicos consecutivos y entonces, ¿cómo voy a identificar de 2 palitos blancos que nos, pues sí, del frotis vaginal de Paola, del frotis vaginal de Angélica y del frotis vaginal de Julie? Entonces, para eso se necesita esa marcación inicial. Lo mismo con prendas y, por ejemplo, la toalla higiénica. Son cosas que no se secan tan rápido, se demoran su tiempo y como no hay que usar ni secador, ni plancha, ni nada de esas cosas, simplemente al medio ambiente hay que secarla, entonces hay que marcarla pues para saber quién es de quién es, o sea, pues o de qué caso es, ponerle por un número de caso. Entonces, esa es la marcación inicial para que el médico o los profesionales de salud que tomaron la muestra no se vaya a confundir de que esa muestra es de otra persona. Bien, entonces ahí viene pues el secado y yo les había contado que preguntaran qué pasó, cuánto tiempo pasó de la recolección al embalaje. Miren, de la recolección al embalaje, entonces, ¿qué viene ahí? El secado. Hay que secar absolutamente todo, los escobillones, pues todo lo que sea pues como tejido, las prendas, la ropa interior, la toalla higiénica y cuánto tiempo se demoró en embalar. Entonces es bueno preguntar que cuánto tiempo se demoró. ¿Por qué? Porque resulta que sí, o sea, si digamos yo atendí a esta niña que tenía 3 muestras, o sea, cuello, seno y vagina, y era mi turno y eran las 6:30 de la tarde y yo tenía que irme a trabajar a otra parte porque eso es costumbre dentro de los médicos del área hospitalaria. Entonces, si yo yo los tomé, o sea, yo tenía los insumos, hice la asepsia, todo bien, los marqué para que no se me embolataran y los puse a secar. O sea, yo recolecté, pero, o sea, yo ayer recolecté como médica, pero me tuve que ir porque me estaban esperando en el otro trabajo. ¿Acaso alcancé a embalar? Pues a qué horas iban a secar. Entonces, ¿dónde se guardan esos frotis mientras yo me voy a trabajar en otra parte? O sea, ¿y qué tantas personas tienen contacto con dicho frotis vaginal o de cuello o de seno? ¿Mm? Entonces, eso es lo que hay que preguntarle a los profesionales de la salud y tanto de medicina legal pues lo tiene un poquito más establecido, pero hay que preguntar, ¿sí? Hay que preguntar cuánto tiempo duró ese secado, dónde quedan las muestras mientras se secaban y quién tanto tuvo contacto con esa persona, ¿sí? Bien, ¿quién hizo la marcación ya, la bolsa, el rótulo, el sello de seguridad? ¿Quién hizo este proceso de embalaje? ¿Ya? Y finalmente hay que preguntar, miren, la refrigeración. ¿Qué refrigeración? Es meter en un equipo que mantenga la temperatura en 4 grados centígrados. Eso es refrigeración. No, no, pues en 8, pues no, es en 4 grados centígrados. Y hay que preguntar si la nevera pues estaba, o sea, ¿dónde? ¿En cuál nevera? En los hospitales, ¿será que hay nevera expresamente para las muestras de medicina legal? ¿Ustedes qué creen? Pues yo no sé, esto es nuevo, esto es del 2018 y se supone que en el manual se le asigna esa responsabilidad a las instituciones de salud para que tengan su lugar ellos le colocaron ahí pues una central de evidencias y en la central de evidencias hay neveras y hay lugares para secado. Entonces, ¿dónde lo están dejando? ¿Con qué otras muestras están? O sea, refrigeración.
Yo no creo que los doctores se lleven la muestra de sangre, de orina o el condón a la nevera, pues, de los médicos, donde hay agua, sándwiches, comida. No creo, pues, si lo hacen, las enfermeras lo matan. ¿Cuál será la nevera? ¿O será la nevera de vacunación que tiene que ser tan aséptica? ¿Es mucho más segura? ¿Dónde están refrigerando mientras llega el funcionario a recoger? Entonces, ahí viene esa parte del almacenamiento que pues vamos a continuarlo hablando ahorita. Listo. Entonces, miren, habla sobre el transporte. Desde los servicios de salud se entregan a los funcionarios de policía judicial. Todas las muestras tomadas en el hospital, en la clínica, se deben de entregar a funcionarios de policía judicial. Entonces, ese transporte tiene que, si es una muestra de refrigeración, tiene que haber cadena de fría, pues guardada. Entonces, una nevera con pilas de hielo para mantener eso. ¿Cuánto es el tiempo que, o sea, no se puede perder la cadena de frío? O sea, si una muestra pierde más de 6 horas la cadena del frío, ya empezó a dañarse. ¿Sí? Entonces hay que preguntar ese transporte, pues ya, pues de pronto los médicos pues no saben, pero sería el servidor judicial que firma, ese sí firma ahí, pues cómo hizo el transporte de dichas muestras. El análisis, pues ya lo hacen laboratorios de fiscalía, medicina legal y policía nacional o los laboratorios privados. El almacenamiento acá, lugares donde se aseguran y preservan las evidencias físicas, desde las centrales de evidencias de los servicios de salud. Esto era lo que yo les decía en la diapositiva pasada. O sea, ya este manual les dice que tienen que tener una central de evidencias, o sea, donde estén las muestras seguras y se preserven, ¿sí? Doctora Elia, ¿nos está compartiendo la pantalla? Ay, sí. Sí, ¿ya no? ¡Ah! No les se las presento. Ay, qué vergüenza. No, claro, me faltó un paso. No sé si se ve ahí. ¿Se ve algo? No, señora. Mm, no sé qué pasó. Bueno, volvamos a compartir. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, qué pena con ustedes, discúlpenme. Esto era lo que les había dicho sobre la recolección, el embalaje, ¿sí? Y el almacenamiento. Entonces, estos 3 puntos muy importantes para ser preguntados. El transporte, que ya lo habíamos hablado, con la cadena de frío, que no puede pasar más de 6 horas, el análisis, el almacenamiento, que las centrales de evidencias, así lo dice el manual del sistema de cadena de custodia de los servicios de salud, lo tienen que tener. Y la eliminación, que fue lo que hablamos anteriormente, pues cuando la capacidad demostrativa haya terminado en el elemento material probatorio o evidencia física. Aquí está el rótulo, pues del 2018, del nuevo rótulo, cambiaron muchas cositas. Y miren acá está el HRE. Entonces, si yo hago una cruz aquí en H es porque yo hallé, yo hago una cruz en R, yo recolecté la misma firma y E, yo embalé. Pero si son 3 personas diferentes, pues aquí hay 3 casillas para eso. Y aquí la descripción más detallada del elemento material probatorio. Y ya sería la finalizar, pues requisitos, esto ya es la recapitulación. Entonces, tomando los requisitos de validez del sistema de cadena de custodia, que son autenticidad, capacidad demostrativa, identidad, integridad, preservación, seguridad, almacenamiento y registro. Entonces, ¿qué preguntas ustedes
desde mi óptica, claro está, desde mi óptica como médica especialista forense, pueden hacer a cada uno de los peritos médicos. Entonces, para poder determinar la capacidad demostrativa, ustedes podrían preguntar, ¿quién y cuánto tiempo lo analizó? ¿Sí? O sea, ¿quién lo analizó y al cuánto tiempo lo analizó? ¿Cuál es la experiencia del profesional, del que analiza? O sea, pueda que justo sea una persona, una bacterióloga que acaba de salir de pregrado y no tiene mucha formación forense. Entonces, pues es bueno preguntar, porque no es lo mismo quien lleva ya mucho tiempo a que lleva poquito tiempo. La muestra fue analizada previamente. Si la muestra fue analizada previamente, si se agotó o no se agotó para ver esa capacidad demostrativa. Para preguntar sobre la identidad, ustedes pueden hacer preguntas si quién hizo la marcación, si se hizo la marcación para evitar confusión entre pacientes o entre el origen de la muestra, lo que yo les decía. O sea, si fueron 3 muestras las que tomó, ¿cómo fue que marcó para no confundirse? ¿Sí? Dentro de su consultorio. Y si se fue pues a otra parte, a trabajar a otra parte, o sea, a quién dejó encargado esas muestras y si las dejó identificadas como para que no se enreden. La integridad, ¿con qué embaló y selló? Es importante, el papel bond blanco es necesario, no es lo mismo pues otro tipo de materiales, y al cuánto tiempo embaló, que fue pues lo que les mostré en esa diapositiva pues de la secuencia. La preservación, refrigeró la muestra, ¿a cuántos grados refrigeró? La cadena del frío se mantuvo en el transporte, secó las prendas o los escobillones, ¿dónde los secó? Entonces, todas esas son preguntas de la preservación. Si no hay una buena preservación, pues pueda que se contamine con hongos. La seguridad, el lugar donde dejó secar las muestras o las refrigeró. ¿Qué personas tiene acceso diariamente? Entonces, si yo seco en el ánimo de preservarla, ¿qué tantas personas tuvieron acceso? Es por lo que les digo que es difícil que a nivel hospitalario tengan un lugar, pero de pronto lo hayan asignado para ese almacenamiento mientras se seca esos elementos materiales de prueba. Y el almacenamiento, donde se dejan guardadas y o refrigeradas las muestras tomadas. Y el registro, o sea, quién y cuándo firmó los formatos. Eso sí lo dice pues el formato de cadena de custodia. Entonces, muchísimas gracias y pues disculpen por la tardanza. Bueno, muchas gracias, doctora Elia. Muy interesante la presentación. Esto para los abogados es de mucha utilidad porque viene el detalle y ya es colocar en práctica el tema de la cadena de custodia, ¿ya? Que muchas veces hemos visto que aquí hay cosas que quedan en duda y no se sabe en qué momento se tomó la muestra, cómo se tomó, quién la tomó, cuál fue el paso a paso, y no es simplemente un resultado. Como les digo a las personas que han trabajado conmigo y que nos han contratado, a la gente nos han contratado acá en la firma, les digo, lo más importante no es finalmente la opinión o la conclusión, es el proceso, ¿ya? Y es donde está el sustento de por qué se llegó. Finalmente, muchas gracias. Con esto ya cerramos el ciclo del primer bloque de capacitación sobre temas de violencia sexual. Vamos la próxima semana. No vamos a dar ninguna conferencia. Luego viene una serie de conferencias que ya las vamos a comunicar a través de email y las van a encontrar en nuestra publicidad en Facebook. Vamos a hablar sobre el tema de responsabilidad médica. ¿Ya? En esa parte, cómo abordar un tipo de caso de falla en la prestación del servicio de salud, cómo solicitar una historia clínica, el tema de calidad, que es tan importante, el tema de habilitación, de acreditación, cómo funciona esa parte. Vamos a tener diferentes invitados para tratar este tema. Muchísimas gracias, muy amables por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Que estén muy bien.